En todos mis años de reinado, observé miles de ascensos al poder, algunos por herencia, otros por conquista, muchos por manipulación política, pero jamás presencié un ascenso más extraordinario que el de José, hijo de Jacob. No heredó un trono, no conquistó ejércitos, no manipuló cortes reales. Su arma fue algo que la mayoría considera debilidad: la paciencia estratégica. Escuchad atentamente, porque aquí aprenderéis cómo convertir cada traición en escalón, cada prisión en universidad y cada crisis en oportunidad. José tenía 17 años cuando su vida cambió para siempre. Era el penúltimo de 12 hermanos, pero el favorito indiscutible de su padre Jacob. La túnica de colores que su padre le regaló no era solo una prenda, era una declaración pública de preferencia, un símbolo de que José sería el heredero principal. Sus hermanos lo odiaban por ello, pero lo que realmente encendió su furia fueron los sueños. Imaginad la escena, la familia reunida alrededor del fuego después de la cena. José, con la inocencia cruel de la juventud, cuenta sus visiones nocturnas. Hermanos, soñé que estábamos atando gavillas en el campo, y mi gavilla se levantaba y permanecía derecha, mientras las vuestras se inclinaban ante la mía. El silencio se volvió helado. Días después, otro sueño. Vi el sol, la luna y 11 estrellas que se postraban ante mí. Incluso Jacob lo reprendió. ¿Qué sueño es este? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos nos inclinaremos ante ti? Primera lección. El talento sin sabiduría es peligroso. José tenía el don profético, pero le faltaba la prudencia para manejarlo. La visión sin discernimiento puede convertirse en tu mayor enemiga. Los hermanos no podían más. La oportunidad llegó cuando José fue enviado a buscarlos a los campos lejanos de Dotán. «Ahí viene el soñador», dijeron al verlo acercarse. «Matémoslo y echémoslo en una cisterna. Diremos que una fiera lo devoró. Veremos en qué paran sus sueños». Rubén, el mayor, intervino. «No derramemos sangre. Echadlo en esta cisterna, pero no le pongáis la mano encima». José fue despojado de su túnica de colores y arrojado a una cisterna seca. Mientras sus hermanos comían tranquilamente, él gritaba desde el fondo del pozo, rogando por misericordia. Pero entonces apareció una caravana de mercaderes ismaelitas rumbo a Egipto. Judá tuvo una idea. ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Vendámoslo a estos mercaderes. 20 piezas de plata. Ese fue el precio de José. Mientras la caravana se alejaba hacia Egipto, José miró por última vez las tierras de su padre, sin saber que no las volvería a ver en 13 años. En Egipto, José fue vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón, un esclavo hebreo en la casa de un oficial egipcio de alto rango. Aquí, mis amigos, es donde José comenzó a forjarse como líder verdadero. En lugar de lamentarse por su destino, José tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió ser excelente en su circunstancia actual, por más humillante que fuera. Limpiaba establos con la misma dedicación que si administrara un reino. Servía la comida como si fuera un banquete real. Organizaba la casa como si fuera un palacio. Potifar comenzó a notar algo extraño. Todo lo que José tocaba prosperaba. Sus campos daban mejor cosecha. Sus negocios crecían. Sus finanzas se multiplicaban. Era como si una bendición sobrenatural siguiera a este joven esclavo hebreo. Segunda lección. La excelencia en lo pequeño te prepara para lo grande. José no sabía que estaba siendo entrenado para gobernar la nación más poderosa del mundo. Creía que solo estaba siendo un buen esclavo. En poco tiempo, Potifar lo puso a cargo de toda su casa. José, el esclavo, se convirtió en administrador de toda la fortuna de su amo. Pero entonces llegó la segunda prueba, más peligrosa que la primera. La esposa de Potifar puso sus ojos en José. Era joven, apuesto, inteligente y tenía autoridad.
Una combinación irresistible. Día tras día lo acosaba. «Acuéstate conmigo». José se negaba. «Mi señor no se preocupa de nada en esta casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay nadie mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pensad en esto». José podría haber razonado de 1000 maneras. «Soy un esclavo, no tengo derechos. Ella tiene poder sobre mí. Mi amo nunca lo sabría. Después de lo que me han hecho mis hermanos, ¿por qué debería mantener mi integridad?». Pero José comprendió algo que muchos líderes nunca entienden. La integridad no se negocia según las circunstancias. O la tienes siempre, o no la tienes nunca. Un día la mujer lo agarró del manto. «Acuéstate conmigo». José salió corriendo, dejando su manto en las manos de ella. La mujer, despechada, sintiendo el escozor del rechazo, gritó: «¡Violación! El esclavo hebreo trató de forzarme». José fue arrestado inmediatamente, sin juicio, sin defensa, sin oportunidad de explicar. De administrador exitoso a prisionero en una mazmorra real. ¿Habéis estado alguna vez en esa situación donde hacer lo correcto os costó todo? José acababa de descubrir que la integridad a veces tiene un precio muy alto en el corto plazo. En la cárcel, José podría haberse amargado, podría haber maldecido a Dios, renegado de sus principios o hundirse en la autocompasión. En cambio, hizo algo extraordinario. Decidió ser excelente incluso en prisión. El jefe de la cárcel notó la misma bendición extraña que había visto Potifar. Todo lo que José administraba prosperaba, incluso entre los criminales. Lo puso a cargo de todos los prisioneros. José se convirtió en consejero no oficial de los reos. Escuchaba sus problemas, mediaba conflictos, organizaba la vida en prisión. Estaba siendo entrenado en el liderazgo más difícil de todos: liderar a personas que no quieren ser lideradas. Un día llegaron 2 prisioneros especiales, el copero y el panadero del faraón, acusados de conspiración. Una mañana, ambos despertaron perturbados por sueños extraños. «¿Por qué están tristes?», les preguntó José. «Tuvimos sueños, pero no hay quien los interprete». José respondió: «¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelos». Momento de reconocimiento. Aquí, mis amigos, vemos la madurez de José. A los 17 años, contaba sus sueños sin prudencia. A los 27, interpretaba los sueños de otros con sabiduría. El copero soñó con una vid con 3 sarmientos que florecían y daban uvas. Las exprimía en la copa del faraón. «En 3 días serás restaurado», profetizó José. «Pero acuérdate de mí cuando vuelvas al palacio». El panadero, animado, contó su sueño. 3 canastas de pan sobre su cabeza, pero las aves se lo comían. José, con gravedad: «En 3 días serás colgado». Ambas profecías se cumplieron exactamente. Pero el copero, una vez restaurado en el palacio, se olvidó completamente de José. 2 años más, José permaneció en prisión. 2 años esperando que el copero recordara su promesa. 2 años preguntándose si Dios lo había olvidado. Tercera lección. La paciencia estratégica requiere fe en el timing perfecto de Dios. José no sabía que necesitaba esos 2 años adicionales para que las circunstancias en Egipto se alinearan perfectamente para su ascenso. En el año 14 del reinado del faraón, el monarca más poderoso del mundo tuvo 2 sueños que lo llenaron de terror. Soñó con 7 vacas hermosas y gordas que subían del río Nilo, pero luego 7 vacas feas y flacas las devoraban. Después soñó con 7 espigas llenas y buenas, pero 7 espigas delgadas las consumían. Despertó angustiado. Convocó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo interpretar los sueños. Fue entonces cuando el copero, después de 2 años de silencio, recordó súbitamente: «Faraón,
Había un joven hebreo en la cárcel que interpretaba sueños con exactitud perfecta. Imagina la escena. José, después de 13 años de esclavitud y prisión, es sacado apresuradamente de la mazmorra. Lo raparon, lo bañaron, le dieron ropas limpias y de repente se encontró ante el hombre más poderoso de la tierra. «He oído que puedes interpretar sueños», le dijo el faraón. La respuesta de José revela su transformación completa. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Veis la diferencia? A los 17, José se atribuía los sueños. A los 30, le daba toda la gloria a Dios. José interpretó ambos sueños. 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre devastadora. Pero no se quedó en la interpretación. Ofreció una solución. Busque Faraón un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Nombre gobernadores que recojan la 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia, y almacenen el grano para los años de hambre. El faraón miró a José con asombro, luego a sus consejeros. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Se dirigió a José. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. En un día, José pasó de prisionero olvidado a primer ministro de Egipto. Le pusieron el anillo del faraón, lo vistieron con lino finísimo, le colgaron un collar de oro y lo hicieron pasear en el segundo carro real. A los 30 años, el esclavo vendido por 20 piezas de plata se convirtió en el segundo hombre más poderoso del mundo conocido. Los 7 años de abundancia llegaron y pasaron exactamente como José predijo. Los graneros se llenaron hasta reventar. Luego llegó el hambre, no solo a Egipto, sino a todo el mundo conocido. Las naciones vecinas enviaban delegaciones a Egipto para comprar grano. Entre ellas, una pequeña delegación de Canaán, 10 hombres maduros, encorvados por el viaje, desesperados por comida. Eran los hermanos de José. Cuando se postraron ante el gobernador de Egipto para pedir grano, no reconocieron al hermano que habían vendido como esclavo, pero José los reconoció inmediatamente. Sus sueños de juventud se cumplían ante sus ojos, sus hermanos postrándose ante él. Pero la venganza no llenó su corazón. Después de años de sufrimiento y crecimiento, José había aprendido algo que solo la adversidad puede enseñar. El propósito trasciende el dolor personal. Los puso a prueba durante varios encuentros, no por crueldad, sino para ver si habían cambiado. Cuando vio que estaban dispuestos a sacrificarse por su hermano menor Benjamín, supo que el tiempo de revelación había llegado. «Salgan todos», gritó a sus sirvientes egipcios, y a solas con sus hermanos, lloró tan fuerte que se oyó en todo el palacio. «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». Sus hermanos se llenaron de terror. ¿Los mandaría ejecutar? ¿Los haría esclavos? Pero José les dijo las palabras que definen toda su historia. «No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». ¿Comprendéis la magnitud de esta declaración? José había reinterpretado todo su sufrimiento, no como una serie de injusticias, sino como una estrategia divina para salvar naciones. La historia de José no es solo sobre un ascenso político extraordinario. Es sobre cómo la paciencia estratégica y la excelencia consistente pueden convertir cualquier circunstancia adversa en preparación para tu destino. Permíteme hacerte 3 preguntas que cambiarán tu perspectiva sobre tus circunstancias actuales. 1. ¿Estás siendo excelente en tu situación presente, por más humilde o injusta que te parezca? José limpió establos con la misma dedicación que después usó para administrar una nación. Tu trabajo actual, tu situación económica, tu circunstancia familiar,
¿Están siendo tu universidad o tu excusa? 2. ¿Has mantenido tu integridad cuando podrías haberla negociado para obtener ventajas temporales? José perdió su posición por no comprometer sus principios, pero esa misma integridad fue lo que más tarde convenció al faraón de que podía confiarle un reino entero. 3. ¿Puedes ver en tus traiciones y rechazos pasados una preparación para algo mayor? José reinterpretó su venta como esclavo no como una tragedia personal, sino como una misión de rescate. ¿Qué traición de tu pasado podría ser en realidad tu preparación para un propósito mayor? La estrategia de la paciencia no es esperar pasivamente. Es ser excelente mientras esperas, mantener tu integridad mientras otros la negocian y confiar en que cada adversidad está forjando el liderazgo que necesitarás mañana. José esperó 13 años para ver sus sueños cumplidos, pero cuando llegó su momento, estaba completamente preparado no solo para gobernar, sino para salvar al mundo conocido de una hambruna devastadora. Tu tiempo de preparación no es tiempo perdido, es inversión estratégica. La pregunta no es cuándo llegará tu oportunidad, sino, ¿estarás listo cuando llegue? José nos enseñó que los líderes no nacen en palacios, se forjan en adversidades, no se coronan por herencia, se revelan por carácter y no ascienden por manipulación, se elevan por preparación. Tu cisterna actual puede ser la antesala de tu palacio futuro. Todo depende de cómo elijas vivirla. Soy Salomón, y esta es la sabiduría que José nos legó sobre el poder transformador de la paciencia estratégica.